no son soluciones, humanas. No son soluciones humanas. Nuestras soluciones siempre vienen del cielo. Y yo creo firmemente que lo que dice la palabra de Dios es verdad, es real. Y yo decido creer a la palabra de Dios y a lo que dice. Y esa solución, hermanos, ya les dimos un poquito como una introducción. Causa el débil tropezó. Si en tus pisadas caminas. Este tema se llama Este género solo sale con ayuno y oración. Ahorita eso del ayuno, nada, ¿verdad? Después de la comidota tan espléndida y deliciosa que tuvimos. Muchas gracias a todas las hermanas. Qué delicioso. Escucha, Dios, mi confesión humilde. Mira, este tema se llama Este género solo sale con ayuno y oración. Ahorita eso del ayuno, nada, ¿verdad? Después de la comidota tan espléndida y deliciosa que tuvimos. Muchas gracias. Siempre mi alma en tu yo soy de Chihuahua y hacía tanto que no comía esos platillos y ese saborcito. Bueno, vamos a comenzar, ya saben, me gusta orar. Vamos a orar antes de empezar este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Dios, porque estamos en tu casa de oración, porque ha sido un deleite, Señor, estar aquí, convivir. Si egoísta fui en mis motivos, pero te ruego, mi Señor y Dios, escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Nuestro siguiente himno es el 141, Alabadle. Fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, que andas jugando amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad al nombre de Cristo, en sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cualquier pastor. Entonar canción al cesar grandeza, ensalzarle himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en la cruz murió. Dadle gloria, Pero bueno, nuestros pesares lleva. me tocó y es un privilegio, ¿verdad? Siempre a la
ancho y profundo orar amor. y exponer la palabra de Dios. Es un gran privilegio, personalmente, gracias al poder del Espíritu Santo. No somos dignos, yo no me siento digno para venir y hablar y decirlo, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios es el que nos transforma y nos usa para hablar el mensaje que Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. de que hubo un terremoto. Cristo viene, grande poder y gloria, viene, sí, del mundo ya vencedor. Entona canción a su excelsa grandeza, ensálzale en himnos de santo amor. Hermanos, amén. Con este próximo himno, hermanos, los invito a ponerse de pie para entonar el 485, Unidos en Verdad. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Amén. Amén. Vino uno. Pueden tomar asiento, hermanos. En este día. Hoy vamos a regalar más libros. Pero si se dan cuenta que hay algo que se repite. Si hay alguien que Él pregunta y la pregunta es la misma, maestro. Que nos acompaña, que le vamos a hacer llegar un regalo. Y hoy tenemos un libro que quisiéramos regalarle a la mayoría de ustedes. Y por eso no le voy a hacer preguntas para este libro, pero se los quisiera regalar con la idea misma. Yo voy a pedir que alguien me ayude a repartir todos estos libros, uno para cada quien. Si usted ya tiene este libro, la tarea es que lo regale a alguien más. El libro se titula Los 10 Mandamientos 2 veces eliminados. A todo el que alcance, hasta donde alcance, se los vamos a regalar. Si usted ya lo tiene, entonces recuerde regalarlo a alguien más. Ahora,
Vamos a hacer 3 preguntas o 4 para regalar otro libro. Y hoy vamos a regalar el libro Cambiar o no cambiar y también un libro que se llama Hábitos que sanan. Y estos 2 libros se los va a llevar la persona que conteste la siguiente pregunta. De acuerdo al tema de ayer, ¿qué parábola usó el pastor para ilustrar el tema al principio? Casi que fue la introducción del tema. ¿Alguien se acuerda? Del trigo y la cizaña. Muy bien, hermana. Aquí está. Gracias. Muy bien. Tengo otro regalo. Tenemos este regalo, héroes verdaderos. Héroes verdaderos. Y le voy a preguntar, la siguiente persona que conteste, le voy a preguntar, ¿por qué el diablo nos odia como iglesia? De acuerdo al tema de ayer, ¿qué entendimos? ¿Por qué el diablo nos odia tanto como iglesia? ¿Qué dice? Exactamente, porque la iglesia guarda los mandamientos de Dios y nos odia tanto por eso, ¿no? Última pregunta, le voy a regalar el libro de Mi encuentro con Jesús, al encuentro con Jesús. Esta es una guía de estudio, así es que se lo va a llevar la persona que conteste la siguiente pregunta. Y esta pregunta, es interesante, pero tengo varias más, pero a ver, déjenme ver cuál les hago. Ok, según el tema de ayer, los amalecitas no han muerto, pero ¿quiénes son en la actualidad? Los demonios, ¿verdad? Los demonios que siguen conspirando contra Dios. Muy bien, ¿quién contestó por ahí atrás? Ok, gracias. Dios les bendiga. Mañana vamos a tener más preguntas, más regalos, pero esta noche vamos a hacer algo diferente ahora. Vamos a orar por el pastor y después vamos a tener nuestro canto tema y entonces entrará el pastor con la predicación. Así es que le voy a pedir al pastor que pase al frente para orar y nuestro hermano Miguel va a tener la oración por él esta noche y entonces cantaremos nuestro canto tema y entraremos con el mensaje de la noche. Oramos, eterno Dios y Padre nuestro. En este momento queremos suplicarte, rogarte e implorarte el perdón de nuestros pecados. Al mismo tiempo te suplicamos, Señor, de que tu Santo Espíritu pueda morar en este lugar y ante todo pueda usar al pastor para que este mensaje pueda despertarnos a cada uno de nosotros. Pero Señor, por favor, ayúdanos a escuchar tu voz y a obedecer. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, puestos de pie, vamos a entonar nuestro canto tema y entonces inmediatamente después el pastor entrará con el mensaje de la noche. Mi Salvador Jesucristo, ¿quién hay igual a ti? Mi Salvador Jesucristo, más que todo eres para mí. Mi Salvador Jesucristo, cuánto te amo yo, todo a ti consagro, Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.
Me encantaron esas hojas amarillas. No se ven, creo que se ven solamente en los lugares fríos, ¿verdad? Y que tienen mucha naturaleza. Qué lindo. Ver esas estructuras de, no sé, es un modernismo antiguo, ¿no? Se siente uno como el otro lado de México, por eso es Nuevo México, ¿no? El otro lado, porque ahí se ven las casas en México, pues son de material, ¿no? Y el estaco que le ponen, el estoco, ¿cómo se llama? Pues, ajá, le da más lindura, ¿no? Qué lindo, lindo. Me encantó ese canto que cantaron hace, no el tema, sino el de unidos, unidos, ¿no? Fíjense ustedes que en la naturaleza a veces vemos cosas increíbles. Siempre se ha sabido que cuando va a haber una catástrofe, los primeros que se juntan, se reúnen, son los animalitos. El león que no se lleva con el... ¿Con quién no se lleva el león? Con el cordero o el... Bueno, todos los que no se llevan, vamos. Se reúnen los animalitos y se van a la montaña, ¿verdad? Porque algo, ellos perciben que algo va a pasar, un tsunami, un terremoto, y se ha visto mucho esto. He visto que es un fenómeno así interesante. Yo pienso que para el tiempo del fin, que ya estamos viviendo Mateo 24:8, principio de dolores, tenemos que estar más unidos, orando unos por otros, provocándonos al amor, buscando al que falta, buscando al perdido, buscando al que se fue, etc. Yo me acuerdo que hace unos años, muchos años, casi cuando recién llegué aquí, estaba en una campaña en Fort Worth Norte, creo, porque hay Fort Worth Sur y Fort Worth Norte, hay dos iglesias, ¿no? Y de repente se paró un muchacho, todo lleno de tatuajes, todo transformado, se paró y viene hacia mí cuando yo estoy ya concluyendo el tema. Y alto, fuerte y por supuesto de una manera vestida muy moderna. Se miraba sus tatuajes, todo. Y yo, el diácono se movía porque siempre andaba pendiente. Y le dije, ven, párate aquí porque eso está bien al tote. No lo veo que vengan con buenas intenciones. Eso sentí porque lo vi que se me quedó viendo así fijamente. Pero cuando se paró así enfrente me dice, ¿no me reconoce? Le dijo, no. Yo en broma, siempre soy bromista. ¿Y en qué banda andábamos, no? Dice, soy el pescadito. El pescadito de Veracruz. Que mi niño que fue el que nos enseñó a nadar, le decíamos el pescadito porque atravesaba el río. Según yo me enseñarles a nadar a los conquistadores, y resulta que terminamos siendo enseñados por este niño que era visita. Y se cruzaba el río, se cruzaba ahí y venía, él nos enseñó a nadar. Hubo un bautismo de conquistadores, sus padres no lo dejaron bautizarse, se enfermó, lo fui a visitar, estaba muy grave, se deprimió, un niño como de unos 11 años, y me hizo una pregunta, delante de sus padres. Pastor, dice, dice, mi papá, mi mamá dice que estoy muy chico para entregarme a Jesús. Pero yo quiero hacer una pregunta, yo soy inteligente. ¿Estoy chico para la muerte o estoy grande? Me quedé así. Para la muerte no existe qué. Chicos, han muerto bebés, ¿no es cierto? Los dejó así. Y nunca me cambiaron, nunca supe que lo habían bautizado. Y ahora está en Fort Worth, muchacho que se degradó. Y yo ahí del público lo abracé, nos abrazamos, casi lloramos, porque era mi pescadito, era mi niño que nos enseñó a nadar. Y le pregunto, ¿cómo me encontraste o cómo? Bueno, fui a una tienda de Fort Worth y vi que pusieron el póster y te vi allí en la fotografía. Dije, este es mi pastor cuando era yo un niño. ¿Y ahora qué? Ando extraviado, no perdido, extraviado. Lo bautizamos y él sigue en la fe ahora. ¿Ven? Uno no debe de desconfiar
de las promesas de Dios. Bueno, vamos a orar, querido Padre. Permite que esta noche el tema de el tiempo del fin en el libro de los Hebreos podamos comprender algunas situaciones que son muy importantes para nuestra salvación. Dirígenos, bendícenos y ven y úngenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, señores, el libro de los Hebreos se supone que es un libro que habla del sacerdocio de Cristo, que habla del santuario, que habla de los héroes de la fe, capítulo 11, que habla de muchos temas, pero meterse en el concepto profético del tiempo del fin como que no. Pero en una clase que tomamos con nuestros profesores nos dio una idea, ¿no? Muy interesante. El libro de los Hebreos maneja dos argumentos importantísimos. Y hoy vamos a hacernos tres preguntas. En el libro de los Hebreos nos vamos a hacer tres preguntas que vamos a tratar de contestar. Pero antes vamos a leer esto. Dice aquí, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado, ¿cómo? Muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, ahí viene la palabra postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo, o sea, a través de Jesús, se hizo cosa, el universo. Aquí ya introduce postreros días. Postreros días y hay un análisis, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar. Tres preguntas. La primera que debe de contestar el libro de los Hebreos. ¿Qué quiere decir el autor de la epístola a los Hebreos, que es Pablo, cuando afirma a sus lectores, nosotros los que estudiamos la Biblia, que se estaba viviendo el tiempo del fin en el primer siglo? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin realmente? Porque a veces nosotros pensamos que el tiempo del fin es al futuro, pero el tiempo del fin comenzó mucho antes. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos ha venido ¿a qué? A vosotros. El reino de los cielos ha venido a vosotros. Pero vino a los suyos y los suyos, ¿qué cosa? No lo rechazaron. Entonces, el libro de los Hebreos nos va a decir si en realidad el tiempo del fin empezó hace 20 siglos. No es que empezó ahorita. Tal vez el ocaso final, el escatón final, pues está por supuesto más adelante, pero el tiempo del fin comenzó ya desde mucho antes. Eso nos va a responder el libro de los Hebreos. Segunda pregunta, ¿tiene la epístola a los Hebreos algo que decir acerca del futuro? ¿Nos va a hablar algo acerca del futuro? Eso vamos a estudiar, ¿no es cierto? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos de acuerdo al libro de los Hebreos para el tiempo del fin? ¿Cómo? ¿Tenemos que hacer túneles y escondernos debajo de la tierra? ¿Tenemos que usar vestidos especiales cuando venga todas esas situaciones que van a suceder? Que el cielo se va a enrollar como pergamino, caída de estrellas, fuego y todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo podremos nosotros protegernos? O sea, yo quiero que pongamos atención que la Escritura, desde el principio, desde el principio, que es Génesis, hasta el Apocalipsis, nos está preparando, nos está hablando. Dios, 120 años, Moisés, imagínense Moisés, cuando era todavía tal vez un muchacho, Dios le da el mensaje de la arca y Moisés comienza a hacerla y de repente se casa y sigue haciendo la arca. Ya lleva 10 años, de repente vienen los hijos, son chiquitos. Me imagino que los hijos, voy a usar mi propia versión, cuando los hijos iban a la escuela, le decían los compañeritos, sus papás de ustedes son locos y que está haciendo el arca. No, mi papá está haciendo un arca porque dice que va a venir y se reían. Imagínense los hijos cuando llegaban a la casa de Noé. Papá, párale ya con tu locura. Aquí nunca se ha visto una nave así. Yo me imagino que el cine para los de ese tiempo de Noé era el arca de Noé. Me imagino, estoy haciendo mi propia historia. Llevaban sus banquitas los domingos o qué ese día, o el domingo, que era el domingo, ponían sus sillitas, llevaban sus palomitas a ver al loco de Moisés, digo de Noé, haciendo qué cosa, el arca. Después se enamoró, sus hijos crecen, se van a la secundaria, a la prepa. Papá, 80 años, ¿cuándo vas a parar con esta locura? Estoy usando mi propia historia. La gente habla mucho de ti, habla de nosotros. Ahora se enamoran y se casan. Y las novias o las esposas, oye, ¿tu papá está bien?
Ya tiene 110 años y no se ve nada. ¿Cuándo se da cuenta la gente? Cuando empezó, ¿qué cosa? El arca se cerró y ya era demasiado viejo. Por eso la Biblia dice, así como los días de ¿quién? De Noé. O sea, la religión sí, la tomamos como un show, como un evento para callar mi conciencia, para sentirme bien, pero en realidad, ¿estoy convertido o estoy convencido? Porque puede ser que estoy convencido, pero no estoy, ¿qué cosa? Convertido. ¿Y qué tengo que estar? Las dos cosas, convencido y convertido. Entonces el libro de los Hebreos nos va a hablar. Primero, entonces, hay dos conceptos. Postreros días, que lo vamos a ver en algunos ejemplos, se maneja como un asunto de que son eventos antes del fin, postreros, los días finales, que puede ser mucho tiempo o poco tiempo, pero todavía no es el fin. Entonces, en muchos libros vamos a escuchar, como el libro de los Hebreos, capítulo 1 y 2, que en los postreros días, ¿no es cierto? Y otros como Timoteo, sepas pues que en los postreros días vendrán hombres que amadores de sí mismos, ingratos, desleales, sin santidad. Bueno, ese es el concepto postreros días, que es Yamil Aharim. Ahora, el segundo es tiempo del fin, y solo se maneja en el libro de Daniel. Pero vamos entonces a estudiar postreros días, porque ese es el tema de hoy. Por ejemplo, vamos a ver estos textos. Por ejemplo, de Deuteronomio 31, 20. A ver, vamos todos a la Biblia. Ayúdeme mi secretario, voy a llamarle mi secretario. Deuteronomio 31, 29. ¿Cómo se entiende el concepto postreros días? ¿Cómo se maneja en estas diferentes libros que no estamos metidos en Daniel? En Daniel solamente se maneja el tiempo del fin cuando ya no hay oportunidad. Por eso no nos vamos a meter con Daniel. El tema es el tiempo del fin en eso, postreros días. Vamos a ver adelante mi secretario. ¿Cómo dice? Fuerte. ¿Cómo dice? Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os he de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Moisés. Dice, yo sé que después de mi partida, después de mi muerte, ustedes se van a ¿qué? Se van a apartar, se van a corromper, se van a salir. Y luego que dice la parte de los postreros días, ¿cómo dice? De los postreros días, sí. Dice, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Exacto. Pero ¿cuándo va a suceder? En los postreros ¿qué? Días. Quiere decir que aunque vieron el diluvio, aunque tenemos la historia del diluvio, porque tenemos la interpretación historicista nosotros, y vemos que la historia corrobora lo que dice la Escritura, aún así la humanidad dice que el diluvio fue una ¿qué? Es una fábula. No fue verdadero, es una fábula. Sin embargo, la arqueología y todas esas escuelas de investigación arqueológica demuestran que en realidad hubo ¿qué cosa? Un diluvio. Bueno, entonces vamos a ver el otro texto. Por ejemplo, Jeremías 23:20. Vamos a Jeremías 23:20. Jeremías 23:20. Si alguien lo quiere leer, léalo. Jeremías 23:20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de tu corazón. En los postreros días lo entenderéis cumpliéndose. Miren lo que está diciendo. O sea, lo que tú no entiendes o no entendiste, lo vas a entender ¿cuándo? En los postreros días. Se espera que estamos ya en los postreros días y la pregunta es, ¿lo entenderá la humanidad? Ustedes sí lo entienden porque están aquí, pero ¿la humanidad les interesará esto de los postreros días? Vamos a ver el texto que sigue, por ejemplo, el 30:24, déjenme leer aquí porque hay un énfasis que quiero dar. 30:24 dice así, miren, no se calmará el ardor de la ira de Jehová. Ya vimos que es la ira de Jehová, ¿no es cierto? La sentencia de las plagas hacia el mal. Dios ama
al pecador, pero aborrece ¿qué cosa? El pecado. Entonces dice aquí, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días vas a entender ¿qué cosa? Esto. Al igual, los antidiluvianos se dieron cuenta de su error cuando ya no pudieron subir al arca y tristemente solo 8 se salvaron. No lo entendieron. Lo entendieron, pero demasiado ¿qué? Demasiado tarde. Muy bien. Por ejemplo, otro texto, Deuteronomios 4:30. A ver, ¿quién quiere leer? Deuteronomios 4:30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Nótese. Lo vuelvo a repetir, porque esto es importante. Si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, ¿qué cosas? Vicisitudes, calamidades, todo lo que trae tristeza, preocupación, todo lo que el diablo inventa para destruirnos mentalmente o físicamente, para apartarnos de Dios y decirnos son fábulas, no crean. Si le escuchamos al diablo nos puede convertir y llevarnos a su infierno o a su abismo. Dice aquí, pero si tú, dice, lo buscas de todo tu corazón, con toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, dice, si en los últimos días, posteros días, te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso Jehová es tu Dios, no te dejará, no te destruirá, amén, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró ¿a quién? A tus padres. ¿Ven cuán importante es entender los postreros días? Porque si en los postreros días estamos preparados, cuando venga el final, no debemos de preocuparnos. Por eso Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿No dice así la Escritura? Bueno, entonces, a ver, Jeremías 48:47. A ver, Jeremías 48:47. Pero haré volver a los cautivos de Moab. Oye, en los postreros de los tiempos, dice Jehová, hasta aquí en el juicio de Moab. o sea, Moab no era un pueblo, los moabitas eran, creo que, descendientes de Moisés con su hijo Lot, con su hija, los moabitas, todas esas culturas que no eran tan consagradas. Pero sin embargo, el pueblo mezclado con todas esas culturas, dice, si tú te regresas de donde estás, en los postreros días, yo te aceptaré. O sea, Dios da muchas oportunidades. Por eso es más fácil salvarse que perder. Mucho más fácil. Muy bien. Los otros pasajes restantes hablan mucho de los postreros días. Y así que ya sabes que cuando leas la Escritura y encuentres el concepto o el argumento postreros días, son los días que estamos viviendo después del diluvio y todo eso, hasta nuestros días. Ya estamos viviendo el tiempo del fin, ya se vivió el tiempo del fin, se está viviendo el tiempo del fin. ¿Qué me explico, hermano? ¿Por qué? Porque se está muriendo la gente, enfermedades, hubo pestes, hubo desgracias, y la gente nunca se convirtió. Es más, vean lo que dice Apocalipsis 9:20, vean lo que dice Apocalipsis 9:20, que aún con todas las plagas que sucedieron y que van a suceder, porque la profecía es tridimensional, se cumple en el momento que describe el profeta, se cumple posteriormente al profeta y se cumplirá en el tiempo final. ¿Qué dice Apocalipsis 9:20? Dice, aún, ¿qué dice? A ver, léamelo, cambio, léamelo. ¿Qué dice? Y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amados, hay generaciones todavía en la actualidad que adoran a quién? Le hacen culto a los demonios. Porque aquí no hay un asunto, digamos, que sea central. O adoras a Dios o adoras al demonio. No hay una tercera opción, ¿o sí? No. ¿A quién tú adoras? Dice, y aún con las plagas que vieron,
aún con la mortandad que hubo, aún con todo lo que sucedió, por ejemplo, en Egipto y todo lo que ha sucedido durante todo ese tiempo y lo que ha sucedido a nuestro día y lo que va a suceder en el futuro, aún dice que todavía hay personas que no dejan de adorar a quién, a los demonios. Muy bien, vamos entonces. Y así hay muchos textos, no vamos a leer todos, solo vamos a leer Génesis 49:1 y otro que me lean Números 24:14. Tómenle foto porque quiero llegar a la parte importante, ¿no es cierto? Génesis 49:1, ¿qué dice? Primer libro de la Biblia, ¿qué dice? Génesis 40. Y otro que me busque Números 24:14, ¿qué dice? Y llamó Jacob a sus hijos. Nótese. Y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. En los días finales. Miren lo que hizo, ¿quién? Jacob. Juntó a sus hijos y dijo, les voy a declarar lo que va a suceder en los días finales. Es lo que debemos de hacer nosotros. Sentarnos con nuestros chiquitos, con nuestros hijos, en los cultos de hogar, como esposos, con nuestros hijos y decirle a nuestros hijos, vamos a leer las escrituras, lo que van a acontecer en los días finales. Hombres amadores de sí mismos, ingratos, desleales, sin santidad, hijos que se revuelven o se enfrentan a los padres, o padres que lastiman a los hijos, postreros días. ¿Qué hizo Jacob? Un servicio de adoración. Dijo, les voy a contar de una vez para que sepan lo que tenemos que hacer nosotros. Vean, por ejemplo, 24 de Números 14. Números 14, 24, ¿qué dice? Está hablando de los postreros días. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿Ven? Es como si yo les digo, el sábado me voy después de la puesta del sol, lo que sea, pero ya les dije lo que va a suceder cuando, en los postreros días. Ahora queda bajo su responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, así todos esos textos nos hablan. Entonces, en conclusión, en este sentido, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra para cumplir la promesa de redención que Dios había hecho a Israel, cuando dijo a los suyos, ve por mis hijos, ya clausura todo y vámonos, nos vamos a llevar a todos ya para el cielo. Entonces, Cristo inauguró el tiempo del fin, cuando vino su primera vez, el tiempo del fin, es decir, la era del cumplimiento de las promesas. Sin embargo, el fin del tiempo, al final absoluto y apocalíptico de la historia de este mundo, donde culmina el proceso redentivo de Dios, se encuentra todavía cuando. Pero Él vino a inaugurar. Él vino a inaugurar, a dar el inicio. El reino de los cielos ha venido a vosotros. El reino de los cielos ha venido a vosotros. Y si hubieran aceptado a Jesús, la historia sería diferente. Pero a los suyos vino, y eso puede suceder en el tiempo, en los postreros días también. Si estamos medios convertidos con un pie en el mundo, un pie en la fe, luchamos porque no queremos rendirnos, no queremos. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Tenemos que luchar con nuestro carácter. Tenemos que ser amorosos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser unidos, tenemos que amar a los pequeños, tenemos que amar a los jóvenes, tenemos que amar a los perdidos, porque esa es la función de la iglesia. ¿Me explico, hermanos? La función de la iglesia no es juzgar, es amar. La iglesia tiene que ser el estanque de Bethesda, donde venían todos y esperaban que se moviera el agua, que era una leyenda, y el primero que entraba sanaba. Esto es lo que tiene que ser la iglesia, hermanos. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero estamos preocupados. Yo tengo un poquito de preocupación a veces. ¿Cómo nosotros podemos llegar a los perdidos? Yo estaba un día en mi tierra, en Oaxaca, y enfrentito vive quien dirige las posadas. Los conocimos de niños. La famosa Navidad, que siempre que viene Navidad hay unas broncas en la iglesia. No entendemos que los adventistas no celebramos eso, no celebramos Día de Muertos, pero aprovechamos. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Entonces yo estaba ahí, sentado ahí, y viene la vecina de Fito, me dicen ahí en mi colonia, Rodolfito, Fito me dice, fíjate que vamos a tener una posada. Digo, ¿de veras? Las de siempre, ¿no? Sí. ¿Quisieras darnos un tema? No, soy adventista del séptimo día, yo no creo en la Navidad.
me cierro y no doy el mensaje. ¿Me entienden, hermanos? Dije, yo te doy el tema. Claro que sí. Pero me das un poquito del chocolate que van a dar. Ya estaba llenita la posada de gente. Dice, ¿se acuerdan del Fito? Pues dicen que es clérigo, es sacerdote, es pastor, no sé qué dijo la muchacha. Dio un tema tan bonito de la Navidad, la verdadera Navidad, que mucha gente estaba, dijo, nunca sabíamos eso. ¿Ven, hermano? ¿Están entendiendo? Nosotros tenemos que aprovechar todo movimiento, es lo que hacía Cristo. Cuando Cristo vino, había todavía las tradiciones, había bodas, y Cristo se mezclaba entre la gente y ahí predicaba ¿qué cosa? Esa es la función de la iglesia adventista. Si de lo contrario nadie va a venir, fui a una iglesia en otro país, no lo voy a decir, y cuando llegué a la iglesia, tenían la ley, pero así, más grande que esto, en la puerta así, la ley grandota, como que la ley atrae a la gente. Nadie vino a la campaña. Porque la ley se lleva ¿a dónde ahora? Así no, hermanos. Hermanos, tenemos que ser conscientes. Yo tengo familia que no son adventistas. Y cuando voy a Oaxaca, me están esperando. Bautistas, pentecosteses. Y me dicen, dame un poquito de profecía. Estamos ignorantes de eso. Ah, no, yo soy adventista séptimo día, no me mezclo con ustedes. No, vamos. Y les doy lo que de gracia recibí. ¿Me entiendes? Y hay iglesias pentecosteses que guardan el sábado. ¿Entienden, hermanos? Tenemos que abrirlo, aprovechar. Pero hay una vez, por un triste arbolito que se pone para poner ahí ofrendas y le damos dura lena de guay. No, es que lo contra y nos metemos en tanta. Digo, hermanos, ¿cómo podemos nosotros llegar a la gente? La iglesia es grande, la puerta se cierra, está cerrada. ¿Ustedes han visto que las iglesias populares las tienen abiertas las puertas? Y no te dan ganas de entrar. Yo a veces entro a leer mi Biblia ahí porque hay mucha reverencia. No por eso me voy a contaminar. Cuando yo leo el griego, el hebreo, que quiero aprender reverencia, me meto ahí. A veces viene el sacerdote y me dice, ¿a ti no te he visto? Hola, le digo que soy pastor. Oh, ¿y entraste, dice, en mi iglesia? Sí, vente aquí a la oficina y platicamos un poco, cuéntame tu iglesia. Es mi amigo. Y le digo un poco de cosas y dice, sí, yo lo sé. ¿Y por qué no? Tengo uno que se llama James. Cada año me espera. Dice, estoy esperando para que me des la misa. Pues. ¿De qué manera? Tengo que acercarme a la gente. Tengo que mezclarme en la gente y hablarles del amor de Jesús primero. Porque primero Dios no dio la ley ya estaba inclusivemente ya ahí. Cuando la da? Pues en Éxodo 20. Pero la ley ya existía. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Los liberó de la esclavitud y después les dio ¿qué cosa? Porque si le hubiera dado primero la ley, ¿quién hubiera salido? ¿Entienden, hermanos? Por esa razón, Cristo vino y se mezcló con la gente, rompió los estándares, ¿sí o no? Sábado come, dijo Jesús, hipócrita. ¿Quién de ustedes, si no se le va su vaca, su toro al barranco, no van y la sacan? Pues cuánto más vale una vaca que el Hijo del Hombre. Para Cristo es más importante las personas que las cosas. ¿De qué manera lo vamos a salvar? ¿Que no te lavaste las manos? Tú y tus discípulos. Claro que se lavaban las manos, pero no como el judaísmo, que desde aquí hasta el codo 7 veces. Un día, escuchen, se murió alguien conocido, muy conocido, ya estaba a punto de bautizarse. Y me dijeron, pastor, ¿podrías tú dar un temita en el sepelio? Claro que sí. Te avisamos, dice, la familia tiene adventistas, pentecosteses, sacerdotes, pues van a estar todos, no hay problema. Esas cosas nos unen, ¿no es cierto? Yo no voy a rebajar mis normas, ni ellos, pero vamos a aprovechar para hablar ¿qué? El amor. Bueno, primero pasó el sacerdote, luego pasó el pastor,
Luego pasé yo y hablé de la esperanza y me quedaban viendo así, pero yo estaba con la Biblia, tal como dice la Biblia, y al final dice, predicaste bíblicamente, pues es la Biblia. Nos hicimos amigos, pero cuando llego ya a la iglesia, porque ya empezaba el culto, se me para el primer anciano y me dice, tú no puedes entrar. Digo, ¿what? Soy el pastor de tu iglesia, ¿no? No, porque vienes inmundo. ¿Cómo que vienes inmundo? Vienes de un sepelio. Ahí está el río para que te bañes 7 veces. No me dejé entrar. Se me quedan viendo así. Es una triste realidad. Tuve que sentarme y debatimos con la iglesia de afuera porque no me dejaron entrar. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios y muy prudentes. Porque hay gente que necesita primero conocer su amor y el amor de Jesús. Todo lo demás será fácil. Todo lo demás será fácil. Todo lo demás será fácil. Es como lo que le dije la historia de la muchacha. Hasta que no estaba enamorada del autor, pero no había leído su libro. Hasta que lo leyó, el amor la hizo entender. Lo mismo nosotros, cuando y Jesús vino a romper esos estándares, dice: ustedes invalidáis la ley de ¿quién? De mi Padre. ¿Qué es de malo? Nadie lo invitó. Mira, Señor Jesucristo, con tus discípulos, vimos que viniste a predicar, vamos a hacer aquí unas empanaditas como las de esta noche, con salsita y todo, ¿no? No, nadie lo invitó a comer. Iban caminando y tienen hambre. Dice Jesús, pues no hay otra que comer espigas crudas. Y empezaron a comer espigas crudas, ¿no? En sábado. ¿Y no los criticaron? ¿Pero los invitaron a comer? Hermanos, por esa razón, Cristo inauguró el tiempo del fin. Y por eso estamos aquí y no estamos en casa, porque todavía tenemos que desarrollar el carácter de Cristo, que es amor. Vamos adelante. Entonces, miren, hermanos, ahora fíjense, ¿qué dice Hebreos en cuanto al futuro? Primero, vamos a ver 2 argumentos. La carta de los Hebreos entrelaza hábilmente 2 tipos de argumentos que están en toda la Biblia. El primer tipo de argumento se le llama el argumento de exposición. Expones. Exposición es exponer algo, una clase, un seminario, o lo que estoy haciendo, estoy exponiendo algunas verdades. Entonces, el argumento de exposición explica y enfatiza primero lo que Cristo Jesús es. Por eso es que Jesús dijo, desde ahora en adelante van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el tiempo de Jesús no creían en Él. ¿Solo en quién creían? En Jehová. ¿Quién es este carpintero guarachudo que nos quiere enseñar? ¿No es el hijo de José? ¿De María? ¿Qué cosa buena puede salir de Belén? ¿No decían así? Entonces, el Espíritu Santo era un problema también. Eso vamos a hablar en los temas que siguen. Entonces, el primer argumento, el de exposición, va a presentar lo que Cristo es y ha hecho a nuestro favor. Y existen 3 grandes secciones con este argumento de exposición. Y vamos a ver, primer argumento. Vamos a Hebreos todos, el capítulo 1, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versos de esos capítulos, donde expresa ¿qué argumento? ¿El argumento de qué? De exposición, lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Por ejemplo, miren, dice el capítulo, verso 1, el capítulo 1, verso 3, miren lo que dice. Él, o sea, Cristo, que es el resplandor de su gloria. El argumento de exposición nos va a decir quién es Cristo y qué ha hecho en nuestro favor. Y aquí ya comienza diciéndolo. Él, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que está hablando de Cristo, aquí, quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior que los ángeles,
cuanto heredó más excelencia sobre excelencia, más excelencia que nombre que ellos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Cristo, Jesús, el que vino, no era cualquier carpintero. Nació así porque así le convino a su Padre en el plan de salvación. Vino a nacer como uno de nosotros, tentado en todo, pero sin pecado, para poder llegar a nosotros. Caminó entre nosotros, durmió como nosotros, comió como nosotros, tuvo frío como nosotros, lloró como nosotros. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces estaba llorando? Quise juntar a tus hijos como la hiena junta a los polluelos, pero no quisiste. Entonces, el argumento de exposición en el libro de los Hebreos está diciendo que Cristo es igualito que el Padre. Amén. Para que no tengas duda, para que confíes en Él, porque está la apostasía alfa. Muchos no creen en Cristo. ¿Por qué existen entonces tantas otras denominaciones o religiones? ¿Los budistas creen en Cristo? ¿En quién creen? Los hinduistas, los musulmanes, los maometistas, ¿en quién creen? ¿Saben cuál es el cristianismo? Miren mi mano. La religión cristiana, estamos ahí todas las religiones cristianas, es como mi uña chiquita. Miren cuántas religiones hay mundiales que no creen en quién, en Cristo. Es el desafío que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, está enfatizando que Cristo, algunos piensan que Cristo fue como Mahoma, como Buda, que Dios le dio poder y lo hizo, lo exaltó y hasta forzan lo que dice la Escritura para decir, es que era un hombre muy bueno que le dieron poder y Dios lo hizo como su hijo, al igual que se llevó a Noé, le dio poder a Cristo y al final se lo lleva, pero en realidad no era un Dios. Y por eso Hebreos enfatiza que Cristo es Dios. Sigamos leyendo otro poquito, por ejemplo. Dice el capítulo 1, verso 5, a la cual de los ángeles dijo, jamás mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Y ese engendro no es un engendramiento que lo está dando a luz Dios, le está dando el poder. Eso se llama un pacto davídico, al igual que David le dijo a su hijo Salomón, ¿no es cierto? Yo te engendro, yo te pongo ahora en el reino, yo me retiro. Esa es la palabra engendrar, no es una palabra ginecológica de alumbramiento, sino es un título que se le está dando. Yo te engendro hoy, o sea, te pongo en mi trono. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, que es Cristo en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles ¿de qué? De Dios, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Adoren a mi hijo, adórenlo. Entonces ese es el sentido de enfatizar el argumento de exposición para que no lo dudemos, porque vendrá una apostasía. La apostasía la habla segunda de Tesalonicenses, que dice, no vendrá el fin, sino que antes se muestre el hijo de perdición y venga la ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostatos. La apostasía no es que un hermano se peleó con otro hermano y se va a la iglesia. Le digo, hermano, el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Donde quiera que tú vayas, tú no vas a caber, porque el problema no es de la iglesia, es tuyo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces la apostasía no es eso. La apostasía es darle la espalda a quién? A Dios. Y seguir otro camino. Esa es apostasía. Por esa razón está enfatizando el libro de los Hebreos en el argumento de exposición de que crea vamos a ver otro pedacito. Capítulo 2. Capítulo 2, está el capítulo 2. Vamos a leer el 5. 2.5. Miren lo que dice el 2.5. ¿Lo tienen todos? Lean mi campeón. 2.5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Seguimos? Sí, lo hiciste. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Hasta ahí quieres, hasta ahí.
Miren, ¿qué es el hombre? Miren, ahí se levantó polvo. En el espacio, ¿qué es el hombre? Nada. ¿Qué somos nosotros? Nada. Somos polvo, y al polvo, ¿qué? Sin embargo, Cristo nos dio dignidad. ¿Amén? Somos la corona de la creación. Lo hizo tan perfecto, tan hermoso Adán. No lo hizo un bebé, lo hizo un hombre ya inteligente con ciertas capacidades. Y lo dijo, el señoreate sobre todo, le dio autoridad, le dio, yo puedo imaginar todos los lenguajes que sabía Adán, un hombre inteligentísimo, hermoso, alto. Eva le llegaba a su hombro. Ese es el hombre. Así que yo cuando me paro en el espejo digo, caray, Rodolfo, qué guapo eres, qué bárbaro. Dice mi esposa, es un consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué cosa? Somos bellos a los ojos de Dios. Somos sus hijos, somos sus criaturas, ¿sí o no? Por lo tanto, no debemos degradarnos nosotros. Porque, ¿qué? Dice, lo hiciste un poquito menor que quién. Yo a veces, todas las mañanas digo, ¿será que ya me defiendo por las alas? Que todavía me falta. Pero hermanos míos, somos un poquito chiquito que los ángeles. Casi. ¿Somos qué? Dilo, casi somos qué? Ángeles. ¿Por qué? Porque nos movemos, nuestros ojos, nos movemos en el espacio. Tenemos una naturaleza, por ejemplo, caída, pero los hombres de antes eran grandísimos, tremendos, inteligentísimos. Sí andaban con iPad y con eso no, todo lo tenían ¿dónde? En su cerebro. Yo tengo que hacer cuentas y ya se me olvidó las matemáticas, soy ingeniero civil, ¿cuántos 3x4 tengo que buscar? Ya se me olvidó. Imagínense. Bueno, entonces, ¿está quedando claro el argumento de exposición? Exponer quién es Cristo. Por ejemplo, el último, luego entramos a otra materia, 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Por eso Cristo vino como humano. Yo me imagino que cuando el diablo se enteró que el Padre iba a mandar a Cristo, dijo el diablo, nah. Un día alguien contó una historia que el diablo hace obra misionera también. Y se llamó a sus laicos y les dijo, señores, tenemos que evangelizar todo aquí este lugar. Así que vayan a hacer obra misionera y les espero con su resultado. Los diablos dijeron, sí, señor, y se fueron. Como las 5 o 6 horas empezaron a regresar todos. Y uno de ellos así, los coches se sentó adelante, tenía un buen informe y así todo. ¿Qué hiciste? Le preguntó a uno de ellos. Yo solamente tiré 2 torres gemelas. Quizás ahí no, ahí había muchos de nosotros, nuestros, eso no es ganancia. Y le pregunté, ¿y tú qué hiciste? Yo nomás tenía un tren de tantos vagones. Esos no eran nuestros. Eso no. Y tú, un terremoto, y maté a varios. Eran nuestros. Ustedes hicieron todo al revés. Mataron a los nuestros y dejaron a los que no son nuestros. Y por allí venía un diablito, así, cuando uno le fue mal en el trabajo, vienes con tu chamarra así en la espalda, ¿no? Vienes así todo abultado, y no quiso entrar, se paró por allá atrás. Y le pregunta, a ver, tú eres el último que falta de reportarte. ¿Qué hiciste tú? Yo no hice mucho, dice, con todo lo que informaron, no, hicieron muchísimos estos. ¿Pero tú qué hiciste? Yo solamente tumbé a un adventista. ¡Amén! Esa es ganancia para el cielo. ¿A quién tumbó? Un solo adventista. ¿Entienden, hermano? El diablo quiere tumbarnos, pero Cristo nos quiere salvar. ¿Entiende? Por eso resistir al diablo para que no nos haga daño. Resistir al diablo. ¿Qué haría Jesús en esto? ¿Qué haría Jesús en esto otro? ¿Cómo resolvería Jesús este problema? ¿Cómo lo resolvería? Para que no caigamos en los lazos o los dardos del enemigo. Muy bien. Entonces, ese es el argumento. Por ejemplo, en Hebreos, el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús no es nombrado como sumo sacerdote para el pueblo de Dios en el santuario celestial debido al sufrimiento, a la obediencia y santidad y la vida indestructible. Veamos un poquito del capítulo 5. A ver, capítulo 5, léame, campeón, verso 1 o el 2, el que tú quieras del capítulo 5. Capítulo 5.
Dice, porque todo sumo Ahí sacerdote, está. tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, Ajá. en lo que a Dios se refiere, Exacto. para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ujú. 2. Ajá. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. A ver, espérenme. ¿Cuál era la función? Para que se muestre qué cosa. Paciente con quiénes. Con los ignorantes y los extraviados. Ese es el trabajo de la iglesia, del sacerdocio. Lo que sigue diciendo. Porque Él está también rodeado de debilidad. ¿Tuvo sed Cristo? ¿Tuvo hambre? ¿Tuvo sueño? ¿No lloró en el Getsemaní? Mi alma está triste hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No tuvieron que venir los ángeles a consolarlo? Padre mío, no puedo pasar esta copa por mí mismo, empero sé que hágase tu voluntad. Tuvo que venir Moisés. ¿Qué pasa, maestro? Tú me resucitaste, aunque el diablo estaba ahí atacándome, sacándome mis pecados. Tuvo que venir, ¿quién más vino? Elías, maestro. Como humano tuvo sus debilidades, no como nosotros. Las debilidades de Jesús no eran mujeres, no era eso. Las debilidades de Jesús era actuar como Dios sin consentimiento de quién, de su Padre, porque Él vino como hombre y Él dijo, yo nada hago por mí mismo. Esa era su tentación. Yo nada hago por mí mismo. Todo lo que hago es por quién. Por eso cuando dijo, Padre, para que todos crean que tú me enviaste, Lázaro Prieto, sal fuera. Porque si hubiera dicho Lázaro, salen todos los Lázaros. O sal fuera, salen todos. ¿Me explico, hermanos? Por esa razón, ahora sí, lee la última parte allí y cambiamos. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Exacto. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Exacto. Ahora ve el 5, lo leo yo. Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendro hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Amén. ¿Según qué cosa? No eres como los otros sacerdotes que necesitaban expiarse, necesitaban también mostrar ofrendas por sus pecados. Tú no, porque tú eres Dios, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es un misterio Melquisedec. Se cree que no era un terrenal, que era un prototipo de Jesús. Ese es otro estudio que hay que meterse y ver qué pasó con Melquisedec. Entonces, vamos adelante. Entonces, Hebreos, la tercera sección, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto por el cual nos acercamos a Dios gracias a su sacrificio en la cruz. Leamos un pedacito del capítulo 8. A ver, campeón, el capítulo 8, cualquiera que quieras. Todo el capítulo 8 hasta el 9, pero no vamos a leer todo. ¿Qué dice el 8? Ajá. Ahí está. Amén. De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿No es un mejor pacto el de Cristo? Y luego dice el 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Amén. Por eso podemos ir confiadamente, ¿hasta dónde? Hasta el trono de ¿quién? De la gracia. No necesitamos intercesores. Cristo es nuestro intercesor. Amén, hermanos. Alguien viene a mí y quiero contarle mis pecados, pastor. No, mejor cuéntaselos primero a Cristo. Ya se los conté. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que te ayude o qué? Pero yo no soy, ¿qué cosa? Yo no te puedo espiar. Cristo ya lo hizo, confía. No creas en Dios, créele a Dios. Es muy diferente creer que creerle. ¿Me explico, hermanos? Porque el diablo cree
y tiembla, y nosotros no temblamos. No temblamos cuando no hemos comido, ¿no? Entonces, ¿están entendiendo ahora el argumento de exposición? Vámonos al segundo argumento, vamos llegando a la parte. Entonces, en resumen, los argumentos de exposición, los que ya leímos, mira hacia el pasado, atrás, lo que Jesús logró por medio de su sufrimiento a nuestro favor. Estos argumentos se basan en la lógica y apelan a la razón. Estas secciones demuestran con claridad que Jesús es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador, gracias a su muerte, ¿dónde? Por eso en la muerte de la cruz venció ¿a quién? Al diablo. Lo venció, lo destronó. Ahora, vamos al argumento, al futuro, el futuro. El segundo tipo de argumento es el de exhortación. Este argumento de exhortación amonesta a los creyentes a no rechazar a Jesús y la salvación provista por Él. El argumento de exhortación nos invita a los lectores a mantenerse firmes ¿en qué? En la fe, retener la profesión de fe y poner atención al mensaje de Dios en Cristo Jesús y no descuidar ¿qué cosa? Una salvación tan grande. Pastor, no sé si me podrás conseguir una madera así larga como una madera, como un asta de bandera, no sé. ¿Sí? Ok, para hacer un poquito de ejemplo, un ejemplo. Entonces, miren, existen 4, en el argumento de exposición eran 3, en el argumento de exhortación son 4 secciones. Vamos rapidito, no vamos a leer todo. Vamos, primera sección, dice, pongan atención al mensaje de Dios y no descuiden la salvación tan grande que es. Vamos a ver el 2, 1 al 4, ¿qué dice? Capítulo 2, 1 al 4, ¿qué dice? Léalo, hermano. Por tanto, Nótese. es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Primero, no sea que atendamos a las cosas que hemos oído. Luego, que no sea que nos deslicemos. Segundo, no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa restricción. Escuchen, toda desobediencia, todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios va a recibir ¿qué cosa? Su retribución, su paga. Luego, ¿cómo escaparemos nosotros escuchen, si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repentinamente del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, hasta ahí. ¿Cómo vamos a escapar de una salvación tan grande? ¿A dónde vamos a ir? No nos deslicemos. No juguemos a la santidad. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Nadie se va a perder por malo, ni nadie se va a salvar por bueno. Nos vamos a salvar por fe en Cristo, ¿qué? En Cristo Jesús. Porque cuando yo me considero bueno y viene Cristo y me levanta el tapete, no me va a encontrar cosas, porque la ley es como un espejo, ¿no es cierto? Y mientras más me acerco al espejo, ¿qué se nota? Mal peinado, ya me di cuenta que la peluquera me rasuró mal, los bigotes me los rasuró uno más largo, yo me doy cuenta. Lo mismo es la ley. Por eso la Biblia dice, no hay ni siquiera uno, ¿cierto o no es cierto? Que haga el bien. Todos, ¿qué cosa? Se han separado, se han apartado como ovejas. Por esa razón, nosotros debemos criticar a nosotros mismos. Yo me doy bien duro cuando yo predico. Está perfecto. Espero que yo pueda hacer lo que voy a hacer. Cuando nosotros, porque a veces es más fácil ver los pecados del hermano. Como no son igual que los míos, ¿qué pecado tiene el hermano? Y cuando le apunto hay 3 dedos que me están señalando. El que debe de criticarse fuerte soy yo mismo. Yo tengo que darme duro. ¿Me explico, hermanos? Porque la Biblia dice, bueno, ni siquiera uno. ¡Ay! Por lo tanto, está hablando aquí que dice aquí la última parte, Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros
y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Sin embargo, Él nos consideró importantes y nos ama y vino a morir por nuestros pecados. Amén. Muy bien, vamos rapidito. Entonces, miren, la segunda sección dice, pongan cuidado a no repetir lo que pasó en el desierto. Por ejemplo, vamos a leer un poquito, el capítulo 3, un poquito del capítulo 3. Ustedes tienen todo para leer allí. Capítulo 3 dice, por ejemplo, en el verso 3:7, por eso dice, como dice el Espíritu Santo, Ruach Adonai es el nombre del Espíritu Santo. Dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Nosotros no debemos de andar vagando en estos tiempos, debemos andar contentos de que somos salvos. Amén, hermanos. Entonces sigue diciendo, dice, no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, dice, y dijo, él no nos manda a jurar a nosotros, pero cuando Él jura, cuidado, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vámonos. El Señor dice, si no te gusta mi sábado, que el sábado debemos de venir felices, contentos, hermanita, ¿cómo estás, hermano? Pues venimos el sábado, venimos. Una vez, una hermana me la sacaron de la iglesia, porque yo tenemos un sueño. Hola, hermano, qué lindo está. Hermana, reverencia. No, los niños, cuando hay un niño feito, así como yo, ay, qué niño tan feo llora, ay, cállenlo. Ah, pero cuando es un niño bonito, ay, qué lindo llora ese niño. ¿Qué estamos aquí? ¿No es el mismo llorido? ¿Ustedes han tenido un corral de ovejas? ¿Corral de ovejas? ¿No es más fácil cuidar una oveja dentro del corral que fuera del corral? ¿Más es un chivo? Yo le digo a una iglesia, yo soy pastor de ovejas, no de chivos. Yo no sé cuidar chivos, yo sé cuidar ovejas. El chivo patea y se revela y pelea. Digo, yo no soy pastor de chivos, soy pastor de ovejas, porque también yo soy una oveja. ¿Entienden, hermano? Bueno, vamos rapidito. Otro argumento. La tercera sección, Hebreos, no rehuses a crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Qué dice el 5:11, hermano? Pastor, dime cuánto me falta, por eso me estoy pasando, ya voy a terminar. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Exacto. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para el oír. Exacto. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ves? A veces no nos gustan los temas fuertes. Los temas fuertes nos despiertan. Nos llevan al Señor. Amén, hermano. El buen amigo te dice, hey, cuidado, vas a tropezar. Hey, cuidado. Por esa razón, el argumento de exhortación nos dice, no rechaces al Hijo de Dios, está en Hebreos 10. En cambio, recuerden la fe que ustedes demostraron en el pasado, capítulo 10. Imiten el ejemplo de los héroes de la fe, que sin ver, vieron al invisible y murieron creyendo que lo van a ver. Amén, hermanos. Y hablaron de los héroes de la fe. Por eso dice la Escritura que es imposible agradar a Dios sin fe. Es tan clarito. La Biblia es tan sencilla, hermanos, pero tenemos que entenderla con un corazón dispuesto a humillarnos como Daniel. Desde que diste tu corazón a humillarte y a entender, es que se te va a revelar. Pero mientras no te humilles, mientras seas orgulloso, yo tengo 40 años de ser pastor, 40 años, ¿qué me van a enseñar? Ya estoy orgulloso, estoy aprendiendo todavía. He oído maestros que me corrigen.
Mi esposa me corrige a veces. Tú dijiste esto, pero ponte en la Biblia. Espérame, me corrige, porque soy humano. Pero tenemos que ser humildes para dejar que Dios nos use. ¿Amén? Muy bien, vamos entonces en la parte final. Entonces, en resumen, el argumento de exhortación toma como fundamento los logros de Cristo en el pasado para animar a los creyentes a mantener ¿qué cosa? Su fe. ¿Amén, hermanos? Ahora viene la última parte. ¿Cómo podemos prepararnos de acuerdo a Hebreos para el tiempo del fin? ¿Cómo? Ahí está, Hebreos. ¿Cómo? Vamos a ver, por ejemplo, un texto, o dos, 10, vamos al 10 de Hebreos, 10, 11. A ver, dice el 10, 11, por ejemplo. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿qué cosa? Los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de ¿quién? Del Padre. Cristo no necesitó tanto, simplemente nos perdonó y cree lo que nos perdonó. Amén. Entonces, en esta porción, primero tienes que, para cómo sobrevivir en el tiempo del fin, tienes que reconocer que fuiste perdonado, que no vivas bajo esa incertidumbre. ¿Será que soy perdonado o no soy perdonado? ¿Será que te estás golpeando y viene el diablo y te dice, no fuiste perdonado? ¿Y todavía qué hago aquí? Y muchos se van porque sienten que el diablo les dijo que no han sido perdonados. Por ejemplo, veamos aquí el capítulo mismo, 11, dice el verso que está aquí en el verso 18, creo que está aquí. Sí. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo, a través del velo. Esto es su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón, ¿qué cosa? Sincero. Entonces, para sobrevivir en el tiempo del fin, no necesitamos un chaleco de malla o un carro blindado. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios con un corazón, ¿qué cosa? Sincero. No hay cosas más que son espirituales. Por ejemplo, el capítulo 12, por ejemplo, 12. Por eso, levantad las manos, ¿qué cosa? Caídas y las rodillas paralizadas. Levántate, ¿no? Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid, ¿qué cosa dice? La paz con todos. ¿Cómo yo en el tiempo del fin voy a estar peleando con todos? Tengo que seguir la paz con todos, hermanos. Y ya se sentó un hermano. Le digo, pastor, yo lo hago en el privado. Teníamos tantas cosas. En privado, me sacó. Y me vino. Desde que usted llegó a la iglesia, no sé si por lo prieto, me cae mal. Y me dice, me cae mal. Lo veo y me da como, ¿cómo me cambia la cara? Quiero amarlo, quiero que me perdone. Me deja lavarle los pies, claro, nos lavamos los pies. Es mi gran amiga. ¿Fue sincero o no fue sincero? Es lo que dice la Biblia. Para vivir en el tiempo del fin como los animalitos, debo de estar en paz con el león, en paz con el burro, en paz con el cordero, en paz con el tigre, hasta con la serpiente, que a mí me da horror ver una serpiente. Tengo que estar en paz. Por eso Cristo dijo, exhórtense unos a otros, ¿en qué? En el amor. ¿Me explico, hermanos? Bueno, entonces hay una profecía, eso lo vamos a ver el día que nos toque, del Goi Magó, hasta que dice ahí Hebreos, hasta que se sienten, hasta que tus enemigos estén debajo de qué? De tus pies. Y vamos a ver los enemigos de Dios. Entonces, por último, nuestra musiquita, que siempre me encanta esta musiquita. Por último, miren, hermanos. Corintios dice ahí está Corintios, lo puse ahí para que no lo busquen. Ahí está Corintios, lo voy a poner. Miren, quiero que lean esta partecita. Dice 20:25, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que tuvieron desecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos, ¿qué cosa? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida.
Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, tu Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Los enemigos que tú tienes, que son los demonios, son los enemigos de Cristo. Y Él nos va a salvar de esos demonios. Y ese es el trabajo que le toca al Espíritu Santo. Ya lo van a ver cuando se busquemos. En otras palabras, el tiempo desde la ascensión hasta la segunda venida está dedicado a la sujeción de los enemigos bajo la autoridad de Cristo. Estos pasajes usan como analogía la conquista de un reino por un campeón. Cristo es el campeón que derrotó a los enemigos para entregarlos al reino a Dios y algo más importante, también entregarnos el reino a nosotros. Y cuando Cristo está en la cruz, la última palabra de las 7 grita: Tetelestai, tetelestai. Y expiró. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai significa consumado es o hecho es, y habiendo inclinado la cabeza, murió. Y al morir, ganamos nosotros. Amén. Con Cristo se gana. Amén, hermanos. Su muerte nos ha hecho vencedores. Por esa razón, lo único que tenemos que hacer es esto. Esto. A ver si, sí, porque dice que pesaba mucho. No sé si vaya a poder hacerlo. Largo. Pero, vamos a intentarlo. Desde arriba es otro pedazo y otro abajo. Vamos a continuar. ¿No hay manera de sacarlo? ¿No se puede sacar? Sí, porque está muy largo y esto... Sí. ¿Está pegado? Bueno. Ustedes se pueden... ¿Han visto esto, verdad? No soy circo hermanos Prieto, no. Pero hagan de cuenta... Con las rodillas no puedo, pero aquí puedo estar un buen tiempo. ¿Cuál es el secreto para que no caiga? ¿Ah? ¿Verás arriba? ¿Lo tenés firme? ¿El equilibrio? Bueno, más o menos. El secreto es, para el tiempo del fin, puesto los ojos en Cristo Jesús. Porque en el momento que yo quité la vista de arriba, perdí el equilibrio. En el momento que tú quites la mirada de Jesús y empieces a ver al pastor, al anciano, al joven, ya estás cansado. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Y qué dijo Jesús? Miradme a mí y seréis ustedes. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Gracias. Mis chiquitos están ahí, ven a la clase. Pero ya ellos tomaron su decisión, ¿verdad? Amén. Eso, Manuel está ahí. Tío también. Esta noche nos ponemos de pie para darle gracias a Dios. Y si saben de alguien que está listo para entregarse a Jesús, avísenme. ¿Estamos entendiendo los temas? ¿Sí? Bueno, recibo críticas, también estoy abierto. Querido Padre, gracias porque viéndote a ti, podremos ser salvos. Tú lo dijiste, mírenme a mí y van a ser salvos todas las naciones de la tierra. Así que, Señor, gracias por el libro de los Hebreos, que nos ha enseñado lo que tú fuiste en el pasado, lo que hiciste por nosotros y lo que estás dispuesto a hacer todavía. Gracias porque la única manera de sobrevivir en el tiempo de ti es no quitar la mirada de ti, verte a ti y seremos salvos. Danos tu bendición, llévanos a descansar, a tomar una merienda y mañana con tu ayuda regresar de nuevo para continuar. Bendice a nuestros niños que te van a entregar y a aquellos que tal vez vengan a la última hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén.